Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo, un vídeo rápido y vamos que estamos aquí, que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preparando otro té de humus de lombriz y compost, una mezcla de humus de lombriz y compost. Vamos a hablar un poquito en el vídeo, ya tenéis un vídeo aquí, voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de lo que es hacer este producto, pero es algo sencillo, lo voy a decir aquí a lo rápido. Este es el producto que estamos viendo. Para los nuevos suscriptores, eso es humus de lombriz. Ahora justo al lado tengo las lombriz trabajando ahí, transformando ese producto. Esto solo lleva 24 horas. Según lo que he leído, lo que me he informado, tengo 2 libros de agricultura ecológica. Dicen que lo mejor es hacerlo de esta forma, aireado, para pasarlo de forma líquida, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito del tema. Al tercer día es cuando los microorganismos, ahora voy a decir lo que estoy haciendo aquí. Al tercer día es cuando los microorganismos están más activos. O sea, sería bueno dejarlo eso, 3 días. 3 días. 3 días que pueden ser 3 días y medio, que pueden ser 2 días y medio, aproximadamente. Al tercer día es cuando los microorganismos... Aquí estamos viendo ahora la cama de lombriz, una de las que tengo, la otra la tengo en otro lugar. Una simple bañera ahí con restos. A esta ya no le voy a poner más productos, sino que vaya comiendo ya. Ahí vemos cáscara de huevo y vemos las lombrices. Eso está lleno de lombrices por abajo. Trabajando. Viéndose toda esa materia orgánica. Le puse estiércol, le puse restos de comida. Hay que tener cuidado ahora porque vemos que está haciendo sol, para que no se caliente mucho. Tengo que ponerle algo por encima, una malla sombra o algo, o unas palmeras, lo que sea, para que no coja mucha temperatura, que ahí solo le da el sol mediodía. Pero eso es ahora vamos a ver uno de los inconvenientes. Bueno, como siempre, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo. Hago consultas personalizadas, tengo 2 videocursos, uno de nutrición del aguacate y otro de identificación de carencias nutricionales. Quien quiera, ahí estamos viendo el compost. Quien quiera información sobre el videocurso, me escribe al WhatsApp. Está en el primer comentario el WhatsApp y te lleva a hablar conmigo. Me preguntas el precio de los videocursos, de una consulta o algo de eso, si estás interesado. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? El té de humus de lombriz y compost. Fácil de hacer. Una camisa vieja, varios. Aquí esto lo estoy haciendo al ojo por ciento, ¿vale? Unos cuantos puños de, yo que sé, vamos a algo así, 2 kilos de humus de lombriz. Con eso ya más o menos es suficiente, porque lo estoy haciendo más por la microbiología que por la nutrición, pero bueno, que van las dos cosas juntas. ¿Veis toda esa espuma que se va formando solo a las 24 horas? ¿Y cómo se infla la camisa? Puede ser una camisa, puede ser un forro de almohada que es finito, también viene bastante bien. Y se infla por la acción de los microorganismos. Repito, esto solo lleva 24 horas. Lo dejaré un día y medio más, 2 días. Repito, según los libros, según la información de aquí de internet, cuando mayor microbiología tienen los microorganismos, es al tercer día, preparado así de esta manera. Esto es lo ideal, esto es lo más ideal. ¿Podríamos aplicar el humus de lombriz así solo? Sí, pero haciéndolo de esta manera estamos multiplicando por mucho la calidad del humus de lombriz. O sea, lo vas a notar mucho más. ¿Qué se le aplica a esto? Lo que estamos diciendo, esto simplemente es agua sin cloro, agua de riego, agua sin cloro, agua de lluvia, agua que no tenga cloro. Una camisa vieja, lo que puse ahí lo más a mano. Repito, cualquier cosa que se pueda poner el humus de lombriz dentro, aproximadamente 2-3 kilos. Le pongo otros 2-3 kilos o menos del compost. Podemos hacerlo con compost, podemos hacerlo con humus de lombriz. Ya sabemos que el humus de lombriz es digamos que es un super compost, lo llaman vermicompost. Lo ponemos dentro, le ponemos melaza y le damos aireación con una bomba de agua. Yo en este caso, como lo tengo fuera, es una bomba solar. Me la pillé por aquí por internet, en Amazon. Una bomba solar y le estoy dando aire. A veces se apaga, se acaba la batería, pero con el sol, al día siguiente se hace sol, la ponemos a arrancar y otra vez funciona, ¿vale? Repito, humus de lombriz dentro de la camisa, la cerramos bien, ponemos la camisa, le ponemos melaza aproximadamente. Para eso aquí puede haber unos 25 litros de agua. Le ponemos un vaso lleno de melaza, un vaso, pero no hace falta más, para darle esa energía a esos microorganismos y que se reproduzcan esos microorganismos. Y le damos aire con esa bomba de pecera
solar es la que tengo yo. Si tenéis electricidad en vuestra casa, pues mejor. Y eso es el producto. Ese líquido lo aplico al tercer día que esté funcionando eso, y se ve cómo va creciendo la espuma, cómo la acción de los microorganismos. Entonces ese líquido lo pongo vía riego, lo meto en la abonadora, que es lo que yo tengo, abonadora o Venturi. En mi caso lo que tengo es una abonadora. Lo pongo en la abonadora, riego un poco para que se moje un poco la tierra y tal. Y en los últimos 10-15 minutos de riego le mando todo esto, que no es muy... Y esto lo bueno es que tampoco quema. Lo podríamos hasta aplicar así en una planta, pero yo esto se lo aplico en todas las plantas. Lo que estoy haciendo es todo esto bastante a menudo, aproximadamente, por lo menos intento hacérselo. Lo que pasa es que yo lo combino. Sabemos que yo hago los biofertilizantes, que son también muy buenos. Y aplico también otras cosas de compost y tal, pero es que el humus de lombriz es muy bueno, es muy buen producto. No va con patógenos, va libre de patógenos. Y nada, esto lo cogería y lo pondría vía riego, como dije, lo inyectaría al tercer día. Ese sería. Beneficios del humus de lombriz. Y vamos a hablar un poquito antes de terminar con el vídeo. Beneficios del humus de lombriz. La cantidad de microbiología tiene, lo podéis mirar aquí en internet, dicen que tiene billones de microorganismos, o sea, tiene mucho más que el compost. Y aparte de eso, o sea, aparte, sobre todo yo lo aplico por la gran cantidad de microbiología, pero también en nutrición viene más cargado, o sea, para que me entendamos, nosotros tenemos, por ejemplo, un estiércol de cabra o de oveja, por poner un ejemplo. Pues, según los estudios, yo no lo he llevado a analizar, pero por lo que ponen los libros y lo que pone aquí mismo la información que uno busca por aquí por internet, porque a mí siempre me gusta seguir informándome de las cosas y seguir aprendiendo, ¿no? Pues, nosotros analizamos un estiércol de cabra, vamos a poner, o de oveja, o de lo que sea. Analizamos ese estiércol. Y ese estiércol, nosotros podemos darle de comer a las lombrices ese mismo estiércol, ¿vale? Mientras no sea un estiércol muy fresco, como el de gallina, que sí es muy fuerte, el de conejo, hay que compostarlo un poquito, ¿vale? Hay que tener, pero no vamos a entrar en eso, porque si no se me hace el vídeo muy largo. Pero si nosotros cogemos un estiércol, se lo damos de comer a la lombriz, y esa lombriz lo que va a expulsar es ese otro producto, que es, se va comiendo el estiércol, y ella va creando el humus de lombriz. Una parte de ese estiércol lo consume ella para energía, y la otra parte pues es su caca, por así decirlo. Es su caca de la lombriz, que eso es el humus de lombriz o vermicompost. Pues según los análisis, en lo que es nutrición mineral, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, boro, zinc, tiene más nutrición el humus de lombriz que los estiércoles, ya sea el tipo de estiércol que sea. Eso es lo que yo no lo he llevado a analizar, pero eso es lo que dice, y yo sí me lo creo, porque la verdad que el humus de lombriz es un muy buen producto. Y sobre todo, lo más benéfico, y sobre todo si tienes problemas de hongo, que el aguacate, por eso viene para todos los cultivos viene bien, pero en especial para el aguacate, que tiene tanta tendencia a fitóstora, a hongo de raíz, a problema en el suelo, a ese siempre hay, se enferma alguna planta, hacer esto da mucha salud a tu planta y te puede evitar de muchos problemas, sobre todo de fitóstora, ¿vale? Entonces eso, damos muy buena nutrición, que habría que poner más aquí lo estoy haciendo más para lo que es la microbiología que pensando en nutrición, pero bueno, que también va nutrición en ese agua. ¿Cuál es la desventaja? Y con esto termino. La desventaja que yo veo es que hay que tener un poco de cuidado en la crianza de estas lombrices, pero que no es difícil para nada. No es difícil para nada, simplemente hay que tener un poco de cuidado con las temperaturas, sobre todo con el sol, por lo menos por aquí por Canarias. Si hay heladas y eso también hay que tener cuidado. Y lo segundo sería, yo es lo único, la única cosa mala que le veo, que pues que tarda, o sea, tú le pones el alimento a las lombrices y tarda meses, puede tardar medio año en procesar esa comida, dependiendo de la cantidad de lombrices que tengas y tal. O sea, si tú pones vamos a poner en la bañera esta como estamos viendo, le puse 4 sacos de estiércol,
un estiércol compostado, para que no sea muy fuerte, lo que sea, más restos de la cocina de mi casa, todo esto, que esto lo van procesando, pues te puede tardar medio año, ¿eh? Te puede tardar medio año en conseguir unos cuantos samuros de estos cestos negros que estamos viendo aquí, de humus de lombriz. Esa es la contra, que tarda. No es lo mismo que hacer un compost, que le damos vuelta para un lado, vuelta para el otro, y le ponemos un poquito de melaza, lo que sea, y al mes, a los 2 meses podemos ya tener un compost. Pero el producto que sale es un producto bastante bueno, el humus de lombriz. Y si lo hacemos de esta manera, líquido, así como te estoy diciendo que se hace, es que vas a ver los resultados. No estoy diciendo que solo utilices esto. Si solo utilizas esto, deberías de hacerlo más a menudo y con más cantidad, dependiendo para qué tipo de planta, ¿no? Pero haciéndolo así nada más, en este porcentaje, que puede ser... Esto, por ejemplo, yo riego casi 50 plantas con este preparado nada más. Y es poca nutrición por planta, ¿vale? Pero yo lo estoy haciendo más por la microbiología que por la nutrición. Aparte de eso, como digo, tengo otros preparados y aparte de eso yo también utilizo abonos químicos, ¿vale? Lo que gracias a estos productos, aparte también, he conseguido bajar la cantidad de abono químico, más ahorro de dinero, que tan caros están, y las plantas más saludables, el suelo más saludable, plantas más sanas. Animo a la gente a que haga esto. Bueno, ya se me ha hecho el vídeo muy largo, como siempre. Espero que os guste el vídeo, que lo pongáis en práctica. Yo las dos únicas pegas que veo en el humus de lombriz es eso: el tiempo que tarda en hacerlo y que hay que tener un poco de cuidado en la crianza. Pero además sabemos que es un producto libre de patógenos. Esto ya se ha analizado por un montón de tiempo. Totalmente libre de patógenos, no como el estiércol, que... Por eso siempre digo que hay que compostar un poco los estiércoles, porque en ese calor, en eso cuando se fermenta el estiércol, pues matamos, debería de matarse los patógenos. Pero con el humus de lombriz tenemos todavía más esa ventaja, que sabemos que es un producto que es 100% libre de patógenos, como pueden ser bacterias malas o patógenos que puedan afectar a nuestra raíz. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.